Sucesos paranormales ocurren todos los días alrededor del mundo. Registros en audio, video o fotografías son captados en cualquier lugar. A quien le ocurre, muchas veces guarda silencio, convirtiéndolo en una especie de secreto, ya que en la actualidad, todo aquello que no comprendemos es tildado de irracional. Recuerdo que alguna vez alguien me preguntó si creía en lo sobrenatural, a lo que inmediatamente respondí que sí. Desde pequeño descubrí que hay un mundo que convive con el nuestro y que no todos podemos ver a simple vista. Los encuentros con fantasmas atormentados, seres espectrales, sitios malditos, experiencias extrasensoriales, entre otros, forman parte de este mal llamado mundillo del misterio. El episodio de esta noche es la primera parte de un compilado de historias cortas que nuestros suscriptores nos han hecho llegar desde diferentes puntos de la República. Esperamos que ustedes también nos hagan llegar sus experiencias para que formen parte de este cuaderno de viaje del horror. Así que amigos, abandonen toda esperanza porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. El hombre del sombrero. En la casa de mi madre se aparecía un hombre de gabardina y sombrero negro. La primera persona que lo vio fue mi hermana. Ella se quedaba con mi madre en los fines de semana en que nos íbamos con mi padre. En cierta ocasión, en la que ya se iba a acostar, caminó por el pasillo que llevaba a las habitaciones. Al fondo de este había un espejo, y justo cuando se dirigía hacia allá, vio a este hombre en el mismo. Volteó hacia atrás, pero al girarse no había nada. Volteó nuevamente al espejo y aquel hombre seguía ahí. En ese momento corrió despavorida hacia el cuarto. En otra ocasión, otra de mis hermanas se levantó temprano para irse a la escuela. Al momento que levantó la cabeza, lo vio en el espejo. Se metió corriendo al cuarto y me despertó. Entonces yo me paré para revisar si había algún intruso, pero no encontré nada. En cierta ocasión, hicimos una fiesta en la casa y un amigo me preguntó por qué el señor que estaba afuera asomándose por la ventana no entraba. Entonces yo le pregunté a qué señor se refería. Acto seguido, encendí la luz de la azotehuela, pero no había nada. Él juraba que había visto a aquel hombre. En la última ocasión que alguien lo vio, fue mi esposo el que dijo que lo había visto asomándose por la ventana del baño. Tiempo después, me mudé de ahí, pero nadie ha vuelto a hablar de él. La cruz de piedra. En una ocasión mi hermana caminaba de regreso de la escuela con dos de mis primas. Ella cursaba la secundaria en un pueblo llamado San Matías. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la tarde. Es importante mencionar que en la entrada de San Matías hay una loma en la cual se erige una cruz de piedra con una base fuertemente reforzada. El pueblo mismo la levantó para protegerse de los fenómenos sobrenaturales que ahí ocurrían, tales como la aparición de la Llorona, el asedio de las brujas y la presencia de espíritus. Debo decir que hasta la fecha los habitantes dicen que esto sigue ocurriendo a las afueras del pueblo. Volviendo a la experiencia que quiero compartir con tus seguidores, cuando estaban a punto de llegar a dicha loma, pudieron ver cómo la cruz se levantaba en el aire, aproximadamente 1 metro, despegándose de la base y comenzando a dar vueltas en el aire, para regresar a su lugar segundos después. Evidentemente las 3 salieron corriendo, tratando de alejarse lo más pronto posible de la zona. Tuvieron que hacer el mismo recorrido hasta terminar la escuela, pero jamás volvió a repetirse este fenómeno. Sin embargo, nunca pudieron olvidarlo. Rostro de caballo. Hace unos 15 años ocurrió lo que les voy a contar.
Mis tíos, que eran muy jóvenes en aquel entonces, regresaban de una fiesta. Su camino cruzaba cañadas, campos y ríos. En una de tantas ocasiones, vieron a una mujer de buena figura, así que empezaron a hablarle. Esta volteó y con señas les indicó que la siguieran. Así que avanzaron tras ella y, habiendo andado un buen tramo en penumbras, la mujer volteó, mostrando al fin su rostro. Fue entonces que se percataron de que en lugar de su cara tenía un cráneo de caballo. Acto seguido perdieron el conocimiento ante tal impresión y al despertar se encontraron enredados en unas arboledas espinosas. El perro negro. La siguiente historia me ocurrió cuando empecé a estudiar sobre el sendero de la mano izquierda y el ocultismo. De esto hará unos 6 años. Sucedió cuando regresaba de la feria a mi casa a altas horas de la noche. El día anterior, un incidente con el crimen organizado había dejado en penumbras a todo el pueblo. Antes de regresar, decidí comprar unas cervezas para el camino. De aquel lugar donde las compré a mi casa había unos 10 kilómetros. Jamás he sido miedoso, y si a esto le sumamos que el alcohol me había envalentonado, podemos decir que aquel recorrido sería solo un paseo. Después de haber avanzado un tramo, sorpresivamente comenzó a seguirme un perro negro, bastante grande a decir verdad. Yo mido 1,80 y el perro fácilmente llegaba a mi cintura. Extrañamente no sentí desconfianza de aquel animal. Muy por el contrario, me sentía muy tranquilo. Lentamente se fue acercando, al punto que pude acariciarlo. Cuando llegué a casa, mi pie izquierdo cruzó el umbral y en ese momento el perro se detuvo, como si hubiese una barrera que no pudiera cruzar. Puse el otro pie dentro y me giré para darle las gracias por acompañarme y cuidarme. Fue muy extraño, porque en la penumbra el perro pareció sonreírme y asentir con la cabeza, como si me dijera de nada, retirándose después entre las tinieblas de la noche. Encuentro con la muerte. Esto nos ocurrió a mi hermano y a mí, justo al salir de la Feria de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, y para llegar a mi casa había que recorrer una avenida grande. Justo cuando íbamos a la mitad de esta, vimos a una señora sentada en una de las bancas que adornan el paisaje. Lo que me pareció extraño en ese momento es que el resto de la gente que también pasaba por ahí parecía no verla. La mujer se veía mayor. Su estatura sería más o menos de 1,5 metros. Su aspecto era harapiento, como si llevase tiempo viviendo en la calle. Tenía un bastón en la mano derecha y golpeaba impasiblemente el suelo con él. Cuando estuvimos cerca de ella, decidí darle unas monedas a mi hermano para que se las diera a aquella mujer. Mi hermano se acercó y puso las monedas en su mano. Entonces ella las arrojó al suelo y nos dijo: «Yo no necesito nada de ustedes», comenzando a reír de forma macabra. Mi hermano, sin comprender bien lo que pasaba, recogió las monedas y le dijo: «Ni modo, jefa, muchas gracias». Entonces continuamos nuestro camino. Sin embargo, al ir avanzando comenzamos a sentir cierto desasosiego. Incluso me atrevería a decir que miedo. Así que comenzamos a correr hasta llegar a casa. El camino nos pareció aún más largo de lo que de por sí era. Al día siguiente le contamos lo ocurrido a nuestros tíos, y estos nos dijeron que habíamos tenido un encuentro con la muerte. Siendo sinceros, tanto mi hermano como yo nos asustamos, y hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Las vías. Esto sucedió una noche en que viajaba en moto de regreso de una fiesta a mi casa. Para llegar, tomaba siempre un atajo bastante desolado, tal vez hasta tenebroso, pero al menos era más seguro que cruzar de madrugada por la colonia colindante a la mía, o al menos eso pensaba yo. Por este camino cruzaban unas vías de tren, y en esa ocasión, justo cuando estaba en el último tramo, me percaté de que una mujer caminaba al costado de la vía. Esta iba vestida de blanco, un blanco impoluto. Incluso me atrevería a decir que parecía brillar. Eso debió parecerme extraño en principio. Sin embargo, lo primero que pensé
fue que probablemente le había pasado algo y se encontraba extraviada. Así que, cuando estuve a su lado, le dije: «Hey, ¿necesita algo?». Cuando aquella mujer volteó, sentí que el miedo se apoderaba de mí y me nublaba la razón, puesto que no podía ver su rostro. Este ser parecía estar hecho de una profunda oscuridad. Donde se supondría que debería haber una cara, encontré una negrura indescriptible. Sus ojos eran solo dos pequeñas y brillantes luces blancas. En ese momento aceleré. Ni siquiera volteé a ver los espejos, pero podía sentir que seguía atrás de mí. Un lamento comenzó a cruzar el aire, y en cierto momento ya no fui capaz de advertir de qué dirección provenía. Durante la huida, mi motocicleta sufrió un desperfecto, pero no paré hasta llegar a mi casa. Era más grande el miedo de encontrarme otra vez cara a cara con este ser espectral que mi temor a accidentarme. Al llegar a mi destino, bajé de mi moto. Entonces me percaté de que la llanta trasera estaba totalmente destrozada. La adrenalina aún corría por mis venas. Hasta hoy pienso que se trató de la Llorona y que algo me protegió para llegar con bien a casa. ¿Qué les ha parecido este corto recorrido por los abismos, amigos? Probablemente ustedes también tengan alguna historia que quieran compartir. Si es así, pueden dejar un mensaje en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. Como pudimos escuchar en este episodio, los fenómenos paranormales acechan en cualquier parte, esperando a que nos acerquemos. La ciudad, caminos desolados, tu lugar de trabajo, casi todos en algún momento de nuestra vida nos encontraremos inevitablemente cara a cara con lo sobrenatural. Solo hay que permanecer atentos. Es así como llegamos al final de este episodio, agradeciéndoles el habernos acompañado una vez más, invitándolos a suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir si les ha gustado nuestro trabajo. Esto nos ayudaría mucho a crecer. Los esperamos la siguiente semana, mismo día y misma hora, para contarles más relatos paranormales. Y no olviden que en cualquier momento, ustedes también podrían encontrarse en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.